Tenso encuentro entre Israel y su aliado Estados Unidos en Jerusalén. Benjamin Netanyahu advirtió a Antony Blinken que no aceptará un acuerdo de cese al fuego que incluya el fin de su guerra contra Hamás. Y el jefe de la diplomacia estadounidense respondió que Washington no apoyará una ofensiva terrestre en Rafah. Hoy, ante la Corte Internacional de Justicia, Ecuador dijo a los jueces del máximo tribunal de Naciones Unidas que actuó para llevar a la justicia a México, todo esto dentro del marco del conflicto diplomático entre ambos países por la captura de Jorge Glass. Multitudinarias manifestaciones alrededor del mundo por el Día Internacional del Trabajador, que se conmemora este 1 de mayo. Millones de ciudadanos piden mejores condiciones salariales y de empleo. En París hubo enfrentamientos con la policía. En France 24 hacemos un repaso por algunas de las principales movilizaciones. Bienvenidos a este nuevo informativo en France 24, yo soy Daniela Blandón. Con una propuesta todavía inconclusa de cese al fuego en Gaza sobre la mesa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El jefe de la diplomacia estadounidense se dirigió luego a la zona fronteriza de Kerem Shalom, desde donde se escucharon disparos del lado palestino. Blinken instó a Hamás a aceptar la contrapropuesta israelí para detener los combates a cambio de la liberación de rehenes y reiteró su desacuerdo con una eventual operación terrestre en Rafah. Mientras que el líder israelí reiteró que no aceptará un acuerdo que implique finalizar su lucha contra Hamás. Para analizar este tema conectamos con Gonzalo Fioreviani desde Argentina. Él es analista político y magíster en relaciones internacionales. Los saludo, muy buenos días para usted, tardes para usted ya. ¿Cuáles son esos puntos álgidos de la propuesta de cese al fuego que hay sobre la mesa y que Hamás está estudiando en este momento? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muy buenos días y un abrazo grande a toda la audiencia. Un saludo afectuoso también por el Día del Trabajador, por supuesto. Respecto de los puntos importantes del acuerdo del cese al fuego, por un lado está la liberación de los rehenes, que aún mantiene todavía Hamás, de los rehenes israelíes, después de los hechos de los atentados de Hamás del año pasado, que dieron inicio a esta invasión israelí sobre Gaza, y por un lado, y por el otro lado, por supuesto, el cese al fuego por lo menos por 40 días para dar cierto alivio humanitario y dar mayor margen en la negociación para una paz más duradera por parte de Israel en la Franja de Gaza. Sucede que Netanyahu por estas horas pareciera estar bastante lejos de esta situación, bastante lejos de esta propuesta, porque ya está hablando de una guerra total y de una victoria total, y en eso se enmarca también la potencial invasión a la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, ¿no? Ahí viven más de 150.000 personas y, por supuesto, para los Estados Unidos es una cuestión bastante sensible porque profundizaría la guerra en la región y le preocupa a los Estados Unidos, además, por la cuestión interna de ellos mismos en un contexto de campaña electoral. Este año, recordemos que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y donde en las últimas semanas y en los últimos días esto se ha intensificado, se están produciendo cada vez más protestas, cada vez más revueltas en las universidades estadounidenses, el caso de la Universidad de California, la Universidad de Columbia, de estudiantes contra la invasión israelí en Gaza, algo que no había sucedido nunca. Se está empezando a gestar, a generar un movimiento que algunos ya están comparando, por ejemplo, con el movimiento de la juventud en los años 60 contra la guerra de Vietnam, ¿no? Por la potencia, por la cantidad de gente que está protestando, por la magnitud de las revueltas universitarias. Entonces, también a Estados Unidos le preocupa, por supuesto, la situación interna y por eso no se puede mostrar como que sigue apoyando algo que está perdiendo apoyo a lo largo y ancho del mundo, en la opinión pública, sobre todo, ¿no? Esto es algo en lo que coinciden tanto el gobierno actual de Estados Unidos, como Biden y su secretario Antony Blinken, como el mismo Donald Trump, que hace un mes, en una entrevista a la CNN, había dicho que Israel debía ponerle fin a esta cuestión y de alguna manera solucionar y terminar con los ataques y con el fuego, porque estaba perdiendo mucho apoyo a nivel internacional. Señor Fiore, ya usted lo mencionaba en su primera respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos sobre una eventual invasión terrestre a Rafah, pero ¿por qué Rafah es tan importante para Israel y por qué está representando ese punto de discordia entre este país y las naciones que lo están apoyando?
Bueno, en Rafah, de acuerdo con el Estado, de acuerdo con Israel, y al parecer esto es algo que está bastante probado, es verdad, que están todavía un sector importante de la dirigencia del grupo terrorista Hamas. Entonces, Israel necesita entrar a Rafah para capturar o eliminar a estos dirigentes terroristas. Por otro lado, lo que preocupa a la comunidad internacional, los Estados Unidos en particular y la comunidad internacional en general, es la situación humanitaria en Rafah, ¿no? Porque viven como te decía, más de 150.000 personas de acuerdo al censo de 2014, es probable que hoy sean unas cuantas más, y un ataque israelí ahí, bueno, podría llegar a desencadenar una situación mucho peor o muy similar a la que ya está sucediendo en el resto de la Franja de Gaza, además de la sensibilidad que tiene la ciudad al estar en la frontera con Egipto, ¿no? Y ahí la posibilidad de que existan otros terceros estados que se involucren en el conflicto. Entonces es un punto muy sensible. Estados Unidos esto se está dando en un contexto donde Estados Unidos le está diciendo a Israel que hay que sentarse a negociar y que hay que lograr un cese al fuego, y Netanyahu va un paso más allá y no solo que no dice que va a aceptar el cese al fuego, sino que dice que la guerra y la victoria tiene que ser total, inclusive extenderla a otras ciudades, como el caso de Rafah. Claro, y con esas posiciones tan diferentes, tanto de Israel como de Hamas, ¿qué posibilidades reales tienen las partes de llegar a un acuerdo en el corto plazo? Hoy parece muy difícil, hoy un acuerdo en el corto plazo parece muy difícil. Hay que pensar quizás en el mediano plazo, y va a depender mucho, creo, de la muñeca diplomática que tengan los Estados Unidos, que tengan los Estados Unidos, también algunos países europeos, pero principalmente Biden y Blinken, por lo menos hasta las elecciones de noviembre. También se da esta particularidad, ¿no? Donde, al no saber también quién va a ser electo presidente en los Estados Unidos, hay una especie de, entre comillas, vacío de poder a nivel internacional, porque no se sabe si efectivamente Biden va a seguir al frente de la Casa Blanca o no. Entonces, también a esto le da margen a Netanyahu para jugar un poco más con la cuestión política y de los apoyos, ¿no? De los apoyos internacionales. Hay una cuestión también importante hacia adentro del Estado de Israel, con cada vez más israelíes que están pidiendo un cese al fuego, que están pidiendo la liberación de los rehenes. Entonces también va a depender de la opinión pública israelí y de la muñeca diplomática de los Estados Unidos, creo. Señor Gonzalo Fioreviani, desde Argentina, muchas gracias por compartir su tiempo con France 24. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un abrazo. Vamos a seguir hablando del mismo tema porque Turquía anunció que se unirá a Sudáfrica en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por supuesto genocidio cometido durante casi 7 meses de guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Así lo reveló el ministro de Relaciones Exteriores turco, meses después de que en enero el presidente Recep Tayyip Erdogan dijera que proporcionaría documentos para el caso presentado originalmente por Sudáfrica. Sin haber resuelto el caso, que podría tomar años para un fallo final, el alto tribunal instó a Israel a no cometer actos genocidas contra los palestinos, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu describe la acusación como infundada. Hoy hemos presentado los resultados de nuestras consultas al presidente y según la decisión política que se tomó, quiero mencionarlo aquí por primera vez, decidimos unirnos al caso judicial presentado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Con este paso esperamos que el proceso en la Corte avance de manera correcta. Mientras en Estados Unidos estudiantes universitarios pro-palestinos siguen protestando contra la guerra en Gaza, los habitantes de un campamento cerca de la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave palestino, agradecen por su solidaridad. En la noche del martes, la policía de Nueva York desalojó a estudiantes que ocupaban un edificio de la Universidad de Columbia y detuvo a unos 300 de ellos. Y en la Universidad de California, partidarios de Israel atacaron hoy un campamento de protesta pro-palestino. Detalles en el siguiente informe. Las protestas en los campus estadounidenses encuentran un eco en Gaza.
Habitantes del enclave palestino expresaron su apoyo al movimiento estudiantil pro-Palestina que mueve las universidades estadounidenses desde hace más de 10 días. Agradecen a los estudiantes por llamar la atención sobre la causa. Es maravilloso. Agradecemos a todos los estudiantes de las universidades estadounidenses que se solidarizaron con el pueblo palestino y su causa, regresar a la Franja de Gaza, acabar con los desplazamientos forzados y poner fin al sufrimiento de los palestinos en los campos de desplazados. Las protestas en Estados Unidos buscan expresar solidaridad con Gaza, piden un alto el fuego en el enclave palestino y el cese de la financiación relacionada con las operaciones militares israelíes. El epicentro del movimiento era la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero en la noche del martes, la policía entró en el Hamilton Hall y evacuó el lugar usando la fuerza. Unas 300 personas fueron detenidas en este campus y en el del City College, indicó el alcalde Eric Adams. Dijimos desde el principio que los estudiantes tienen derecho a protestar y que la libertad de expresión es la piedra angular de nuestra sociedad. Pero estábamos preocupados y sabíamos y vimos que había algunos a los que nunca les preocupó la libertad de expresión. Lo que les preocupaba era el caos. En la otra costa, disturbios también estallaron entre estudiantes pro-palestinos y otros a favor de Israel en la Universidad de California en Los Ángeles. Los activistas se enfrentaron con fuegos artificiales y palos. En la mañana, la tranquilidad volvió en el campus, pero la situación sigue siendo tensa. Y en noticias de América Latina, como lo adelantábamos en titulares, hablamos del conflicto diplomático por el asalto de la embajada mexicana en Quito, que concluyó con la captura del expresidente ecuatoriano Jorge Glass. En su turno de defensa hoy ante la Corte Internacional de Justicia, Ecuador dijo a los jueces del máximo tribunal de Naciones Unidas que actuó para llevar a la justicia a un delincuente común escondido desde diciembre en un sitio diplomático. En el caso presentado el 11 de abril, México pidió a la Corte que otorgara reparación y suspendiera a Ecuador de Naciones Unidas. Esta audiencia es innecesaria e injustificada porque Ecuador ya ha dado seguridades por su propia voluntad, tanto a México como a ese tribunal, de que respetará las instalaciones de la misión diplomática de México en Quito, junto con sus archivos patrimoniales en pleno cumplimiento del derecho internacional. Y este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. En las diferentes latitudes, millones de personas salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales. En Francia, policías y manifestantes se enfrentaron en París. Las marchas se tornaron violentas y en medio de gases lacrimógenos, los dos principales sindicatos marcharon para rechazar la austeridad de sus empleadores y pedir una Europa más protectora para los trabajadores antes de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea de junio. En Líbano, las manifestaciones de cientos de personas por las calles de Beirut se enmarcan dentro de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza y el aumento de las tensiones a lo largo de la frontera de Líbano con Israel. También piden acciones efectivas para paliar la crisis económica que tiene a 3/4 partes de la población en la pobreza. También hay manifestaciones en América Latina. En Cuba se unieron a ellas el presidente Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro. Los cubanos se concentraron en el malecón de La Habana, en la llamada tribuna antiimperialista José Martí, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos, para exigir el fin de las sanciones a las que culpan por la crisis económica. También en la región, en Argentina, la conmemoración del 1 de mayo llega en medio de un tenso contexto político y social por las políticas del gobierno de Javier Milei. Las manifestaciones se registran una semana antes de la convocatoria a un segundo paro general. La ampliación la tiene desde Buenos Aires nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy. Un día después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la ley de bases del gobierno de Javier Milei, que incorpora una parte que modifica la normativa laboral, se da esta convocatoria del acto del 1 de mayo del Día de los Trabajadores, una convocatoria hecha por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de Argentina, con ciertas críticas al gobierno vinculadas con avances sociales, avances sobre el sector del trabajo, sobre los trabajadores, pero
también al mismo tiempo, si se quiere, hay una celebración de que lograron un acuerdo que impide que se toquen ciertas contribuciones que financian a los sindicatos y también que no se implementaran restricciones muy estrictas a la protesta. Hay otros sectores, por ejemplo, partidos de izquierda que no están hoy aquí, que critican que no haya sido más fuerte el planteo de esta central sindical de la CGT contra el gobierno. Sin embargo, la propia CGT se anticipa con este acto del 1 de mayo a el paro general que harán el 9 de mayo. Va a ser el segundo paro general que enfrenta el gobierno de Javier Milei desde que inició su mandato en diciembre de 2023. Con esto llegamos al final de este informativo en France 24. Los invito a que se queden con nosotros.